Buenas noches. El día de hoy damos inicio con la clase introductoria sobre la diplomatura en redacción general y jurídica. El día de hoy nos acompaña el doctor José Oviedo, quien es profesional con estudios de lingüística y literatura de posgrado en antropología cultural en la Pontificia Universidad Católica del Perú, especializado en lingüística hispánica y posee amplia experiencia en concepción, diseño y elaboración de documentos escritos, en especial de aquellos relacionados con la técnica legislativa. De una larga trayectoria, iniciada desde 1986 en la Oficina de Redacción de Iniciativas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, especialista parlamentario en el Departamento de Comisiones del Congreso del Perú y se ha especializado en la elaboración de proyectos de ley y documentos parlamentarios. Buenas noches, doctor, y bienvenido. Bien, muchas gracias. Bien, vamos a iniciar este curso de redacción de iniciativas, de redacción general, agradeciendo en primer lugar al Instituto de Capacitación Jurídica por la confianza depositada para el dictado de este curso. Se trata de una diplomatura en el curso de redacción general que vamos a compartir varios profesores. Dentro de un momento yo, después de una breve introducción, les voy a presentar a ustedes una lista de temas que vamos a ver y tratar de desarrollar y de aplicar, sobre todo de aplicar en este curso. En primer lugar, lo que quiero hablarles es de qué cosa se entiende por redacción. Los cursos de redacción generalmente son cursos que están relacionados con cómo escribir correctamente las palabras, es decir, cómo tener una buena ortografía, y dentro de la ortografía cómo buscar acentuarlas. Hay mucha preocupación en la redacción sobre el significado de las palabras, ¿no? Para emplearlas correctamente. Hay menos interés en vincular las palabras entre ellas y establecer relaciones no solamente de concordancia gramatical, ¿no? Masculino, masculino, femenino, femenino, etcétera, sino además hay poco interés en la construcción sintáctica de las palabras y la propiedad o no propiedad del manejo de los términos. Entonces, cuando a uno le dicen que va a redactar, uno rápidamente relaciona la redacción con la necesidad de elaborar textos, o sea, de escribir. ¿No? Cuando a una persona le dicen escribe un texto, generalmente se encuentra frente a un problema, ¿no? O sea, ¿de qué hablo? ¿No? Y esta pregunta acerca de qué hablo, de qué puedo hablar, a veces a uno le lleva bastante tiempo para realizar su comienzo, ¿no? Para empezar a redactar. La selección del tema, ¿no? Bueno. Entonces, el asunto de la redacción tiene que ver mucho con el conocimiento del lenguaje y no solamente es un asunto de carácter gramatical, ¿no? Cómo utilizar bien las palabras, sino cómo construir los textos. Cuando uno habla de la construcción de los textos, eso no quiere decir que uno solamente utilice bien las palabras o las escriba bien o las acentúe y haga bien las concordancias y ese tipo de cosas, sino que además la relación que hay entre esos términos significa que la construcción debe realizarse según determinadas reglas. Y entonces lo que sucede es que en la
la relación que hay entre el manejo de las palabras y la construcción de los textos, hay un elemento que a mí me parece de carácter fundamental, que es el criterio lógico. Hay una lógica en la construcción. En realidad, cuando uno está elaborando un texto, lo que está poniendo dentro de ese texto es cómo entiende, cómo es el mundo, cómo es la vida, cómo son sus relaciones, etc. Y para eso lo tiene que armar con un cierto orden. Ese orden es un orden lógico. Y el orden lógico, ¿no?, es un orden del pensamiento. Hay a veces, cuando ustedes quieren decir algo y no tienen el vehículo específico, o sea, lo tengo en la punta de la lengua, pero no sé cómo decirlo. Tienen ustedes la idea clara, pero no saben cómo expresarla. Por ejemplo, no se acuerdan del nombre de una persona. ¿Cómo se llama? El nombre de un cantante, el nombre de un músico, ¿no? El nombre de una persona que han visto por una vez. ¿Cómo se llamaba? Sé quién es, no, pero no tienen el nombre, ¿no? Entonces, en la construcción de los textos, ¿no?, hay primeramente elementos que son sonoros, que permiten que uno transmita. Por ejemplo, yo estoy hablando ahorita y si les hablo en francés, ustedes dicen ¿por qué nos habla en francés? O si les hablo en inglés, ¿por qué les hablo en inglés? O si hablo en italiano, ¿por qué les hablo en italiano? Etcétera, 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 ¿no? Y ustedes dicen, nosotros no entendemos esto, hemos venido a un curso de redacción, ¿verdad? Entonces, el vehículo sonoro a través del cual la persona se comunica, ¿no?, es de suma importancia y tiene una organización. Por ejemplo, en castellano ese vehículo sonoro, ¿no?, está organizado de determinada manera. Usted puede tener dos vocales juntas en una misma sílaba, puede tener una vocal, consonante, vocal, puede tener una vocal, consonante, etcétera, etcétera, pero no puede tener tres vocales seguidas ni puede tener tres consonantes seguidas. No está permitido. En otras lenguas sí. En otras lenguas sí esto está permitido. Esta organización sonora se ha pasado al nivel gráfico. En el nivel gráfico usted ha aprendido a escribir, sabe escribir las palabras correctamente, según ortografía, ¿no es cierto?, con sus acentos y todo lo demás, ¿no? Eso es algo que, en primer lugar, nos conduce a ver cuáles son las reglas ortográficas, o sea, las reglas de la correcta escritura de las palabras. Pero ese es el nivel sonoro. Y en el nivel sonoro también hay organización. Por ejemplo, si yo digo canto, esa terminación O me indica que es la persona que habla la que canta. O sea, yo digo yo canto. Si me refiero al que me escuche, yo digo tú cantas, ¿no? Ahí también hay otro tipo de información, porque hay una parte de la palabra que señala quién es el actor, quién está hablando, a quién se está dirigiendo, de qué cosa está hablando, etcétera, 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 ¿no? Y ahí hay una organización. Después también vamos a ahondar en ese punto en las próximas clases, ¿no? Por otro lado, esa organización, ¿no?, tiene que ver con los significados, ¿no? Yo puedo tener una frase perfectamente organizada, cuyos significados sean nulos, ¿no? Cuyos significados sean nulos. Por ejemplo, yo puedo decir, la silla me prestó su carro. Y entonces inmediatamente ustedes dirán, la silla no puede prestar y menos puede prestarse un carro. ¿No es cierto? Porque ahí hay un problema de significado, ¿no?, donde la silla no es compatible con el verbo prestar, ¿no es cierto?, ¿no? Y en consecuencia esa oración está mal estructurada, ¿no? Pero está mal estructurada no desde el punto de vista de las relaciones entre los términos como forma, sino está mal estructurada porque los significados no son compatibles, ¿no? Eso viene por ese lado. Pero aparte de todo esto, cuando uno empieza a construir ya
a unir las palabras, entonces se dan las construcciones de las oraciones, y unas oraciones pueden ser más simples, otras pueden ser más complejas, etc. Eso es todo un proceso que se viene haciendo. Y ese proceso que se viene haciendo está dentro de un circuito de comunicación que vamos a ver más adelante. Todos estos elementos confluyen para armar el texto, pero el armado del texto tiene también criterios lógicos para ser armado. Algunos de esos criterios lógicos de la armazón de un texto están dados porque las palabras son compatibles o no son compatibles, las combinaciones de los sonidos son o no son compatibles, ¿no es cierto? Entonces, el tema es que para armar un texto no solamente basta tener una buena ortografía o una buena acentuación, ¿no? Sino que hay que saber unir los elementos que nos proporciona el lenguaje, ¿no? Y saberlos combinar de manera adecuada. Pero además de eso, esa combinación no supone solamente reglas de carácter gramatical, sino de carácter lógico. Sobre eso vamos a ir abundando también en las próximas clases, para que ustedes tengan una idea más clara de qué cosa es redactar, que es de lo que venimos hablando, ¿no? Entonces, en este curso, ustedes no esperen un curso donde se les diga, porque aunque eso también lo vamos a hacer, ¿no? Un curso donde se les diga, ¿sabe qué? Nosotros vamos a enseñar cuáles son las reglas de correcta ortografía, cuáles son las reglas de concordancia, cuáles son las reglas que tienen que ver con la propiedad del uso de las palabras. Tampoco van a haber reducido este curso a cuál es la concordancia entre el sujeto y el predicado, etcétera, etcétera, esas cosas que cuando éramos alumnos del colegio no nos gustaban mucho, ¿no? Eso se va a hacer, pero como una cosa, pues, que va a servir para redactar bien, pero no es lo único que sirve para redactar. Entonces, a mí lo que me interesa lo que me interesa de manera particular es que ustedes adquieran conciencia de que la redacción es una construcción donde los criterios lógicos son sumamente importantes. Por ejemplo, si yo digo estoy en mi casa y ya voy, quiere decir que la información que está en estoy en mi casa no es contraria a ya voy, sino que va una después de la otra y se van concatenadas. Pero si yo digo estoy en mi casa pero ya voy, estoy diciendo que no veo como lógico salir de mi casa, pero con todo voy a ir. Es diferente, ¿no? Si yo digo, aunque estoy en mi casa, de todas maneras voy, ¿no? Puedo decir, aunque acabo de llegar, ya pues voy a ir, ¿no? Es como si no quisiera, si me costara más, pero voy a ir. Esas relaciones que se dan, que estoy expresando, son relaciones lógicas y que también revelan la actitud de las personas. Y en la redacción ese es un asunto clave. Entonces, si ustedes creen que la redacción se reduce a un tema relacionado con una buena escritura, ¿no? Está en lo cierto, pero está en algo que es parcialmente cierto. ¿Qué es lo demás? Lo demás es tener conciencia de que la construcción de un texto, redactar, no solamente es un problema, no solamente es un asunto de palabras o de reglas gramaticales o de asuntos relacionados con la ortografía, con la acentuación, con la sintaxis, con ese tipo de cosas, sino también con cómo organizas tú tu visión del mundo y qué recursos utilizas para transmitirlo. Me estaba contando un señor ahora que venía que su hermana tenía un problema con él, porque la hermana no lo dejaba entrar a la casa
Fíjense qué interesante, ¿ah? Sí, pase, ¿no? Entonces, la hermana no lo dejaba entrar a la casa de sus padres, ¿ah? Sus padres ya habían muerto. Entonces, él entra a la casa y su hermana toca la puerta, abre, su hermana quiere entrar y su hermana lo para y dice, tú no puedes entrar. ¿Y por qué no voy a poder entrar a la casa de mi mamá, de mi papá? Si acá todos somos los hermanos somos herederos de esta casa. Fíjese el razonamiento, ¿ah? Y la hermana agarra y dice, no, porque tú no puedes entrar porque yo estoy en posesión de esta casa. La pregunta es, ¿cómo estaba construyendo, no es cierto? ¿Cómo está construyendo su visión del mundo, de la propiedad? No se había hecho declaratoria de herederos, los papás habían, ¿cómo se llama? Olvidado, de repente no se les había ocurrido haber hecho el testamento ni nada, ¿no es cierto? Y entonces había que hacer un testamento, ¿no? Y como no se había hecho, una de las hermanas creía que ella poseía la casa porque estaba viviendo ahí y que porque la poseía los demás hermanos no podían entrar. Esa visión, ¿no es cierto?, es una visión no solamente de que yo tengo los elementos del lenguaje, los utilizo, converso, no, sino detrás de eso hay una construcción de cómo ves el mundo. Esa construcción de cómo ves el mundo, en este caso se refleja de la manera siguiente. Yo soy la hermana mayor, yo vivo acá, yo tengo derecho sobre esta casa y por lo tanto mis hermanos no lo tienen porque yo estoy en posesión de esta casa. Esa era su visión de ese bien. ¿No? Y por otro lado estaba el otro hermano que decía, yo no viviré acá, pero la casa es de mis papás y en consecuencia yo tengo derecho a entrar a esta casa y a vivir ahí por último. ¿No? Entonces, cuando uno construye el lenguaje, está construyendo su visión del mundo. Por ejemplo, el otro día me encuentro con un muchacho, bueno, muchacho es mayor que usted, ¿no? ¿Tú cuántos años tienes? 28. ¿Y tú? 23, correcto. Y este muchacho tiene 40 años. Para mí es un muchacho, pues. Entonces, yo le digo, ¿tiene música clásica? Fíjense, ¿eh? Claro, tengo música clásica, me dice. Acá, y abre su computadora y tenía, pues, montones de música, ¿no? Y le digo, ¿tienes algo? A ver, ponte algo de música clásica. Y me puso a Bob Marley. ¿Ya? Bob Marley es un rockero, pues, ¿no es cierto? De los años 50, 60, ¿no? Y para él la música clásica se quedaba ahí. Y yo estaba pensando en la música clásica de hace 700 años atrás. ¿No es cierto? Que podrían a Schumann, a Beethoven, pues, a Mozart, ¿no? ¿Se da cuenta cómo es la visión del mundo cuando uno construye con los mensajes, ¿no? Está construyendo los mensajes, esa es la visión. Uno cree que da lo mismo decir lo que a uno le parece. Está bien, pues, uno es libre para hablar lo que quiera, pero hay maneras de dirigirse o de relacionarse con los demás que son más propias, pues, ¿no es cierto? ¿No? Borges, no sé si han escuchado hablar de él, que es bueno, ya murió, ¿no? Era un gran escritor argentino, ¿no? Tenía una frase muy interesante. Yo puedo decir del presidente Videla, hay un presidente Videla en Argentina, ¿no?, que es un idiota, porque no lo conozco. Pero a mi papá no puedo decir eso, porque sí lo conozco. Entonces, cuando uno conoce más, puede articular más su pensamiento. Y al articular más su pensamiento, tiene que utilizar más recursos lingüísticos para poder transmitirlo, ¿no? Ese es un punto clave. O sea, cuando ustedes redactan, no están diciendo algo que no les interese, que no tenga ninguna importancia para ustedes. Pueden hacer un ejercicio, pues, ¿no es cierto? O sea, eso no les interesa. Pero cuando ustedes quieren escribir una carta o cuando quieren expresarle a alguien por medio del correo, ¿no? Por medio del correo electrónico, le dicen, oye, ¿sabes qué? Me pasa esto, lo otro, aquello, que no sé cuánto, que por aquí, que por allá. Ustedes están organizando la visión de su mundo y están pensando que el otro
¿no es cierto? Están pensando que el otro los comprende, los entiende, los puede entender, si no, ¿para qué van a hablar con él, no es cierto? Con este no hablo porque ese no se, ni se da cuenta de lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Entonces, pasa eso, ¿no? Entonces, cuando vamos a redactar, ustedes tienen que ser muy conscientes, ¿no?, que están construyendo un texto que es parte de su visión del mundo. Eso es una cosa importante porque, por ejemplo, yo veo en las redes, ¿no? Yo veo en las redes que fulano de tal es un idiota y que el otro lado, a esos debían votarlos para llevarlos a su casa, que no sé cuánto, que por aquí por allá. Y otro día yo me puse a pensar y decía, esto que yo estoy escribiendo acá, ¿es lo que yo realmente sé de estas personas? Y algunas veces acá me pongo a pensar si debía haber puesto eso o no debía haber puesto eso en el correo, porque está revelando lo que yo soy, ¿no? Está revelando lo que yo soy. Ese es un tema importante en el tema de la redacción. Este curso es un curso que está pensado, yo estoy haciendo hoy día una clase introductoria nada más, ¿no? Pero está pensado de manera práctica, o sea, yo explico de qué se trata y después entramos a los ejercicios, ¿no? Para ir plasmando, pues, lo que se está diciendo. Miren, un primer aspecto que vamos a tocar, ahora lo voy a tocar de manera general y en las próximas clases lo vamos a tocar en más detalle, es cómo se da el proceso de comunicación. Porque cuando ustedes redactan, quiere decirle algo a otra persona o a otro grupo de personas, ¿no es cierto? Y entonces, este proceso de comunicación es muy importante porque nadie habla de la manera que habla, ¿no? Y con la estrategia que emplea para elaborar su mensaje, si es que no ha pensado quién es el que lo va a estar escuchando. O sea, ustedes ahorita están en silencio observando la clase, o sea, observándome a mí, no es cierto que estoy dictando, pero en algún momento determinado van a decir, bueno, ¿y esto cómo es? Y lo otro cómo es, y lo otro. Y según como se vaya dando la relación profesor-alumno, ustedes irán adquiriendo mayor o menor confianza o, digamos, entrarán en un proceso de evaluación de qué tal es el profesor, qué tal, dicta bien, no dicta bien, etcétera, etcétera. Ese es parte pues, del proceso de comunicación, ¿no? Y por último, si es que hablamos del proceso de la comunicación, no solamente es que yo me fijo en el otro para elaborar el mensaje, sino que como tengo estrategias para elaborar el mensaje, esas estrategias suponen que yo tengo mayor o menor conocimiento de lo que quiero decir, de los elementos que yo quiero decir. Es como en el Mundial, ¿no? Que juegue Guerrero, que juegue Guerrero. Guerrero estaba fuera de forma, se jugó 2 partidos y se notaba que estaba fuera de forma, que no estaba bien, o sea, tenía que haber hecho un entrenamiento, si quieren llamarlo así, o una preparación donde hubiera jugado más tiempo, ¿no es cierto?, con las mismas personas para poder explotarse en su totalidad, ¿no? Con el lenguaje pasa exactamente lo mismo. Es como si, mirado ya desde el punto de vista de la música, por ejemplo, ¿no? Si alguien toca guitarra, yo toqué guitarra un tiempo, dejé de tocar guitarra y después ya me costaba mucho digitar. O sea, ya no podía ya tocar bien la guitarra, ¿no? Entonces, ¿por qué me pasaba eso? Porque yo sabía, ¿no?, cuáles eran las posiciones, por dónde venía acá, dónde estaba la fa, el sol, la re séptima, todo eso lo conozco acá, pero no puedo articular. Con el lenguaje pasa lo mismo. Uno puede tener pocos elementos en la cabeza, pocas palabras, pocos sonidos, pocas expresiones, pocas entonaciones, pero las puede enriquecer. Si las enriquece, entonces puede comunicarse mejor. Igualito es. Igualito es. O sea, cuando el proceso de comunicación requiere de que una persona sea competente. Competente. O sea, las personas son competentes para... Yo puedo, por ejemplo, si usted es un experto en computación, tiene que ser el experto en computación. El experto.
Y dentro de la computación en una rama, pero tiene que ser el experto. Bueno, ¿por qué lo llaman a usted? Porque es el experto. No, él sí sabe de eso, con él habla de él te va a dar una solución, etcétera, etcétera. Si uno no sabe eso, va a estar improvisando, va a estar haciéndole creer al otro que sí sabe, y desde ahí no es todo el problema. Igualito pasa con el lenguaje, ¿no? O sea, si uno tiene más elementos, más que por eso es importante leer, porque el leer enriquece mucho a las personas. Y entonces, sobre todo cuando se lee buena literatura, cuando uno lee buenos libros, ¿no? Ese tema es un tema que tiene que ver con el proceso comunicativo, y en el proceso comunicativo hay sobre ese proceso comunicativo hay mucho que decir, porque ahí tiene que ver con la intención de la persona, o sea, qué intenta transmitir, ¿no? O sea, cuál es su ánimo, cuál es su estatus social, cuáles son sus antecedentes étnicos, en el sentido de dónde viene, ¿no es cierto? Quiénes son sus padres. El proceso de comunicación es una cuestión muy compleja, ¿no? Y el que va a recibir hombres, mujeres, etcétera, ¿no? O sea, ahí si es mayor, si es menor, si tiene cultura, si no tiene cultura, si está en una posición política por este lado, en otra posición política por otro lado, si tiene capacidad de decisión sobre determinados temas. Todo eso, cuando uno redacta, parece mentira, lo tiene en cuenta. Yo recuerdo el caso de una persona que vivía en la sierra. Yo estaba yendo de viaje a la sierra, ¿no? Y miraba, estábamos encima de una montaña y miraba el panorama y podía ver a 1000, 2000 metros. Yo no podía mirar a 1000, 2000 metros. O sea, decía, allá al fondo hay un río. Yo no veía el río ni jugando. ¿Te das cuenta de lo que quiero decir, no? Entonces, con el lenguaje pasa lo mismo. O sea, uno quiere expresar cosas y algunos las expresan con mayor propiedad y otros con menor propiedad, todo dependiendo de la habilidad y del cultivo que hayas tenido de tu lenguaje, ¿no? Hay modalidades. Yo era profesor en Huaraz, en la Universidad de Huaraz, y un día salí con un grupo de alumnos que estaban en la universidad, y nos fuimos a un pueblo que se llama Jangas. Y Jangas quedaba a 17 kilómetros de Huaraz. ¿Alguien de ahí, de ustedes esté por ahí? No. Bueno, entonces, y uno de los muchachos que hablaba quechua, y me dicen, escucha que uno de los amigos, no sé si del grupo u otro, estaba enamorando a una de las chicas de allá de Jangas, ¿no? Y me decían, no le van a hacer caso. Ellos no le van a hacer caso, ¿no? Y entonces, yo le decía, ¿y por qué no le van a hacer caso? Porque no sabe elaborar, no sabe elaborar metáforas, ¿no? Las chicas de por allá están acostumbradas a ser enamoradas, o les gusta, ¿no?, que queden enamoradas, porque uno les habla en metáfora. O sea, que eres una florcita, eso de qué linda que eres, qué bonita que estás, eso en su mente, eso es una gentileza. Pero no es parte del enamoramiento. Tú eres como una florcita, qué lindo que hayas pasado, que pareces ¿no? Eres como, ¿no? Esa lógica sí le gustaba a las chicas, ¿no? Entonces, esa es una estrategia también del lenguaje, ¿no? Entonces, en la redacción, todas estas cuestiones que yo las narro como materia oral, o sea, de hablar, ¿no? También se reflejan en el lenguaje. Y por eso es que la redacción es bien importante. Claro, va a haber una clase en la cual nos vamos a referir a la ortografía, a la acentuación, porque la Real Academia ha dado pues reglas, ¿no?, de ortografía, de acentuación, para escribir bien las palabras, ¿no? Y siempre es bueno tenerlas en cuenta. También vamos a hacer algunos ejercicios
para ver cómo se van construyendo las oraciones, porque los textos no son sino conjuntos de oraciones, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo una oración acá, tengo que saber cómo construir la otra, y entre las oraciones hay tipos de relaciones. Por ejemplo, hay unas oraciones que son complementarias, otras oraciones que son adversativas, ¿no es cierto? O sea, que se contraponen, ¿no? Que se contraponen. Una niega la primera, niega a la segunda, etcétera, etcétera, ¿no? Y es por eso que una tercera clase tiene que ver con los signos de puntuación, pero los signos de puntuación tienen una sola regla. Cuando el sentido de una oración es completo, yo le pongo un punto, ¿no? Cuando yo combino varias oraciones y ya me parece que es suficiente, le coloco un punto, ¿no? Pero eso que yo lo digo y que parece ser una cosa, que es una regla, ¿no es cierto? Es una regla de redacción, hay que practicarla. Porque si uno no la practica, sencilla y únicamente no sabe después dónde colocar el punto porque no está adiestrado para ver dónde termina esa parte del mensaje, ¿no? Esa parte del mensaje. Y entonces ahí es donde uno va a ver una clase donde uno empieza a construir sus párrafos, ¿no? Uno empieza a construir sus párrafos. Claro, a ustedes seguramente les dijeron que uno cuando asiste a un curso de redacción, lo primero que tiene que hacer es, mejor dicho, no lo primero que tiene que hacer, sino uno va para conseguir tener destreza, ¿no? En escribir, ¿no? Yo quiero escribir bien, ¿no? Para eso uno un curso de redacción, porque te lo exige tu trabajo, porque a ti te gusta escribir, porque has tenido algunas dificultades y quieres superarlas, lo que quieras, ¿no? En la redacción. Pero, la idea es que, no, es que yo quiero escribir con claridad, o sea, con claridad. Quiero que cuando yo escriba, esto esté claro, ¿no? Les vuelvo a repetir, si ustedes escriben constantemente, o sea, hacen ejercicios de redacción constantemente, vamos a procurar hacerlo acá, ¿no? Ustedes lo que van a hacer es, sencilla y únicamente, adquirir mayor destreza y van a ser más competentes en el uso del lenguaje, ¿no? Pero a escribir se aprende escribiendo. No porque te den una regla, ya tú entras a la cancha y le dices tú te mueves por el carril derecho. Ya, tú entras a la cancha, te entusiasmas y empiezas a moverte como si fueras volante. No, el entrenador te va a decir, por acá es la cosa, este es tu sitio, ponte ahí, hay que jugar de manera ordenada. Igualito pasa con el lenguaje. Igualito pasa con el lenguaje. Entonces, uno dice, no, el lenguaje tiene que ser claro. Sí, puede ser, pero ¿cómo se llega a tener un lenguaje claro? ¿Cuántas veces, para hacer una metáfora, ¿no? Para hacer una metáfora, ¿cuántos tiros de entrenamiento ha tenido que hacer Cristiano Ronaldo, ¿no es cierto?, para patear la pelota y meter goles por encima de la barrera? ¿No? Se queda después del entrenamiento de todos y todos los días hace 100, 150 tiros al arco. Y consigue esa destreza. Llega el partido, tú ves que él se para frente a la pelota y dice, ya la va a meter. La va a meter. Y la mete. ¿No es cierto? A veces falla también, pero la mete. Está entrenado. Igualito es con el lenguaje. Igualito. Sigues escribiendo. Lees a gente que sabe escribir, ¿no es cierto? No todo el libro está bien escrito, ¿eh? Lees a gente que sabe escribir, te vuelves un experto escribiendo. Tus informes, si es que eres técnico de una empresa, son precisos. O sea, son claros. ¿Cómo se adquiere la claridad? ¿Cómo se adquiere la claridad? La claridad es algo que se adquiere. No, es decir, yo por ejemplo en este momento estoy con terno azul, ¿no es cierto?
Esto no es mío. O sea, yo me saco el terno y sigo siendo la misma persona. ¿Verdad? O sea, pero la claridad del pensamiento tiene que ser traducida en la claridad del lenguaje escrito, redacción. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que la claridad es algo que hay que lograr. Y entonces uno tiene que tener un lenguaje preciso, un lenguaje donde busque decir las cosas con la menor cantidad de palabras, un lenguaje donde utilice los términos con propiedad. ¿No es cierto? Sí, pues, por ejemplo, estaba leyendo el caso de una empresa, ¿no? Una empresa de productos químicos, muy buena empresa, ¿no? Producía y vendía bastantes productos químicos, tenía prestigio, pero una tarde se incendió. Entonces vinieron los de seguridad a averiguar por qué se había incendiado la empresa, ¿no es cierto? O sea, son los estudios que hacen no es que se incendió y ahí quedó, no. ¿Qué había pasado? Había uno de los trabajadores que acostumbraba a fumar y se salía a fumar de los lugares de trabajo, ¿no es cierto? Al patio, esos sitios, ¿no? Y estaba caminando y en eso vio que había un charco ahí, un pozo, ¿no? Había un pozo grande con agua, ¿no? Y había un letrero que decía agua. Y entonces él terminó de fumar su cigarro y lo tiró y se armó un incendio. ¿Qué había pasado? Que era agua con residuos, que estaba contaminada, con residuos inflamables, que estaba contaminada, y ahí se produjo el incendio. ¿Qué pasó allí en el proceso de comunicación? Eso que habían escrito, agua, no era preciso. Porque lo que debía haber dicho es, por lo menos, agua inflamable, agua contaminada, agua con residuos, ¿no es cierto? Y entonces cualquiera que leía eso en la fábrica no iba a tirar pues una colilla de cigarrillo ahí. Eso estaba escrito, ¿no? Entonces, ese tema de la propiedad en el manejo del lenguaje es un tema importante, ¿no? Hay muchos casos de estos de la falta de propiedad. Por ejemplo, ¿cómo se va a decir con propiedad que un gerente tiene que ser una persona agresiva? Los gerentes tienen que ser agresivos, ¿no? La palabra agresivo significa aquel que tiene la capacidad de agredir a otro. Si yo soy agresivo verbal, puedo herir a una persona verbalmente, ¿no es cierto? Si yo soy agresivo físico, le pego, ¿no es cierto? O sea, lo golpeo, ¿no? O sea, agresivo físico. O sea, ¿cómo un gerente tiene que ser agresivo? ¿Por qué no dice que el gerente tiene que ser audaz? ¿No? Tiene que estar esto, lo otro, y así va un paso adelante de los demás. Si hay un término en castellano que es audaz, ¿por qué utilizar impropiamente, ¿no es cierto?, la palabra agresivo? Si yo digo de una persona que es agresiva, me empiezo a cuidar, ¿no? Me empiezo a cuidar porque me puede agredir, ¿no es cierto? Sí, pues yo conozco a varias personas en mi trabajo que son ciertamente agresivas verbalmente, ¿no? Entonces, puedes hablar poco con ellos porque todo el rato están agrediendo. Es su manera de ser, ¿no? Bueno, yo no me junto mucho con esa persona porque tampoco quiero ser agredido, pero no me gusta que una persona tenga ese talante, ¿no? Agresivo, ¿no? ¿Cómo ser un gerente agresivo? ¿No? Entonces, ahí hay impropiedad en el manejo del lenguaje. Es como cuando uno dice, el presidente, qué sé yo, pues cualquier presidente, Alan García, detentó el poder del año 1985 al año 1990, ¿no? Nadie dice nada. Detentar significa usurpar. Y Alan García no usurpó nada. Lo que tenemos que decir es que el presidente García, ¿no es cierto?,
ejerció el poder de tal año a tal año, pero no podemos decir que hay que detentar. Fujimori sí detentó el poder, porque en un momento cerró el Parlamento, hizo todo, no hubo elecciones y él estaba ahí de presidente. Fue una especie de golpe de Estado, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí podemos decir que en ese momento que hizo eso, detentó el poder, ¿no? Porque detentar tiene el rasgo de usurpar, ¿no? Ahí, eso es un poco la impropiedad en el manejo del lenguaje, ¿no? Y hay otras cosas que son a veces interesantes. Por ejemplo, si yo soy falto de precisión, ¿no? Precisión. ¿Cómo entender la precisión? ¿No? Si yo me refiero a algo, tengo que hacerlo de manera precisa, ¿no es cierto? Si me refiero a algo. Yo digo, hay un ventilador, ¿no es cierto?, en mi lado derecho, al fondo de la esquina. Ustedes voltean y lo encuentran. Pero si yo digo, hay un ventilador, ¿no es cierto?, en mi lado izquierdo, en la esquina, usted me va a decir, no hay ningún ventilador. ¿Qué ha fallado ahí? La precisión, ¿no? Es como cuando una persona está hablando y dice, oye, ¿has encontrado mi lapicero? Sí, está ahí en el cajón. Tú vas al cajón y no lo encuentras. Eso es falta de precisión, pues, ¿no es cierto? O sea, estás dirigiéndote a un lugar que no es un lugar preciso, adecuado, etcétera, etcétera. Eso es falta de precisión, ¿no es cierto? Entonces, para ser claros, hay que ser propios, pero también hay que ser precisos, ¿no? Precisos, o sea, saber dónde está. Por ejemplo, yo me pregunto cuántas sillas hay en esta aula, ¿no? Y ustedes se ponen a contar, ¿no es cierto? Acá hay 4, acá hay 3, acá hay 4, ya van 14. 18 y 5, 23. Hay 23 sillas. Y yo digo, no es cierto, porque la mía también es silla, entonces hay 24. Si digo que hay 23, digo algo cierto, pero no es preciso. ¿Se dan cuenta lo que? Entonces, cuando uno transmite sus mensajes, ¿no? Cuando uno transmite su mensaje, lo tiene que hacer con precisión, y la precisión se construye. ¿Ya? La precisión se construye. Luego les voy a dar un ejemplo, ¿no? En el Callejón de Huaylas, en Caraz, al fondo del Callejón de Huaylas, ya entrando a la salida para salir ¿por dónde se sale? Creo que por Casma, ¿no? O sea, no por Pativilca, sino recorres todo el callejón y al fondo está Caraz, ¿no es cierto? Después sigue Guayanca, hay una serie de pueblos ahí, y uno sale, me parece que por Casma, no estoy seguro. Bueno, al fondo, allí en Caraz, hay una laguna que hay que subir, ¿no es cierto? Hay que ir con el carro hasta la laguna arriba, ¿no? Que se llama la Laguna de Parón. La Laguna de Parón tiene al fondo, como parte del paisaje, un nevado que se llama Pirámide de Garcilaso. No sé por qué tiene ese nombre, pero ahí está el Pirámide de Garcilaso, ¿no? Ustedes me están entendiendo lo que les quiero decir, ¿no es cierto? O sea, aquí está la Laguna de Parón, ¿no es cierto?, subiendo por Caraz, uno llega a Caraz, coge una carretera que está solamente afirmada y sube hasta la Laguna de Parón. La Laguna de Parón es una laguna lindísima de color celeste, y al fondo hay un nevado que tiene forma de pirámide, que se llama Pirámide de Garcilaso, ¿no? Es así, bien bonito. Ustedes tienen una referencia de eso, están una referencia, pero no tienen una referencia precisa. Tienen una referencia que solamente les dice a ustedes que eso existe y que está en ese lugar. ¿Conocen Caraz? No. ¿Conocen la carretera que va hasta el Pirámide hasta la Laguna de Parón? No la conocen. Saben que existe, ¿no? Ahora saben que existe. Ya han llegado a la laguna, que es color turquesa, linda, y el nevado, que es blanco, es un paisaje extraordinario.
Les recomiendo que vayan, cuando puedan, váyanse a Caras y de ahí váyanse a la Laguna de Parón, ¿no? Es de una belleza extraordinaria. Bueno, ¿qué ha pasado? Yo he hecho una referencia, ¿no?, a un lugar que a mí me parece de una belleza extraordinaria, ¿no? Y les he descrito lo más cercanamente posible, ¿no es cierto?, de una manera rápida, ese panorama. Ese objeto, es un objeto complejo, ¿no? Hay una laguna, hay un nevado, hay una carretera, hay la ciudad de Caras, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes tienen un objeto de referencia que cuando miren ¿cómo se llama?, en YouTube, va a cambiar. Y después, si se van, va a cambiar totalmente. O sea, uno cree que conoce las cosas, no, uno siempre las está conociendo. Eso es lo que se llama, ¿no es cierto?, en redacción, ir buscando la precisión de los objetos de referencia, ¿no?, de los objetos a los que me refiero, ¿no? Yo hablo acerca de algo, pero cada vez tengo que hacerlo de manera más precisa, más precisa, más precisa. El lenguaje te ayuda a conocer, ¿no es cierto?, aquellos objetos que tú, sobre los cuales tú tienes algún interés o con los cuales alguna vez te chocas en la vida. Entonces, mi mamá es mi mamá, sí, pero cuando tú tengas 20 años más, ¿no es cierto?, tu mamá no será la misma. Para ti. Tu visión de tu mamá habrá cambiado. Uno cree que es la misma. No, tu visión habrá cambiado. En mi caso se enriqueció, ¿no es cierto? Se enriqueció. Uno lo ve como normal. Bueno, cuando uno habla acerca de su mamá, habla según el nivel de conocimiento que tiene de la persona. Cuando uno habla acerca del nevado pirámide de Garcilaso, es del conocimiento que tiene acerca de ese fenómeno natural, ¿no es cierto?, que es un nevado de conocimiento. Bueno, el lenguaje te va permitiendo, o sea, y cuando tú redactas, vas conociendo, vas construyendo tus objetos de referencia. No es así como que da lo mismo una palabra que otra, no. Ustedes se van a ir dando cuenta cuando vayamos a los ejercicios de redacción, cómo se van construyendo, ¿no es cierto?, ese mundo de los objetos. Por supuesto que esto no, digamos, siendo una cosa central en un curso de redacción, también tiene la otra contraparte, ¿no? O sea, yo les voy a dar textos donde ustedes encuentran los defectos, donde están los errores, ¿no?, para no volverlos a cometer, pues ese es el punto, ¿no? Hay que mejorar los textos, de tal manera de que si ustedes en algún momento tienen a personas que les tienen que dar informes, o ustedes tienen que hacer informes, no caigan en esos errores, ¿no? Hay un principio también de redacción, que es el principio de la concisión, ¿no?, que es que hay que tratar de decir las cosas con la menor cantidad de palabras, ¿no? Pero este es un principio que, siendo necesario, no se aplica en todos los casos, ¿no?, porque si uno quiere describir algo, a veces necesita utilizar más palabras que las suficientes, ¿no? Tiene que enriquecer las palabras, ¿no? Si uno está hablando, por ejemplo, qué sé yo, del brisa de... ¿Ustedes han ido a la brisa de Titicaca? Que es como una... ¿Usted ha ido, no es cierto? Sí, al brisa de Titicaca, que es un lugar de música puneña, ¿no? Es estupendo, ¿eh? El mejor show de música puneña en Lima está ahí en el brisa de Titicaca, y es realmente estupendo. El show dura como 3 o 4 horas, te dan las 3 de la mañana y no te das cuenta. Bestiales. Bueno, si uno va al brisa del Titicaca, ¿no?,
puede hacerse una idea, de hecho se va a hacer una idea general de lo que pasa ahí, ¿no es cierto? Se come bien, se mira un buen show y también bailas, y baila bonito, o sea, la música puneña es preciosa para bailarse. Bueno, ya hay de todo, pues, ¿no? O sea, también si te gusta, si no te gusta, todo eso, ¿no? Pero en general se pasa bien en el Brisas. Entonces, si uno, estamos hablando del principio de concisión, ¿no es cierto?, para manejo del lenguaje. Si uno dice, el Brisas es bonito, ¿no? Habrá cumplido pues con el principio de concisión y el Brisas es bonito, con 4 palabras se acabó el chiste, ¿no? Y la gente le va a decir, sí, pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué cosas sucede? Bueno, entonces ya empieza, ya si te refieres a la comida, empiezas a decir, no, si ahí te puedes tomar una sopa, que es un chairo, o te puedes comer una cuy, o si no, puedes comer algo con carne, así, son platos bien ricos, hay choclo con queso, hay una serie de cosas ahí, empiezas a hablar de la comida, ¿no es cierto? Si empiezas a hablar del show, sí, el show dura 3 horas, hay bailes puneños, hay la tunantada, que se baila, es un baile vigoroso, pues, ¿no? La tunantada, parte de la diablada, después la otra cosa es, hay bailes que son propios de hombres, otros bailes que son propios de mujeres, y después cuando sales a bailar, la orquesta es buenaza, ¿no es cierto? O sea, te da ganas de bailar y qué sé yo, y es grande, ¿no? O sea, hay lugares donde tienen un segundo piso, otros donde están en el primero, y después ahí está la explanada para que bailes o para que se dé el show, etcétera, ¿no? Y en el show hay muchas personas, o sea, no son pocas, ¿no? Yo calculo más o menos que para hacer el show participarán 60, 70 personas, ¿no? Aparte de los músicos, ¿sabes? Porque es bien bonito el show, bien armado, ¿no? Entonces, se dan cuenta cómo uno con más palabras, ¿no?, va enriqueciendo, ¿no? Enriqueciendo su descripción, su construcción de ese mundo en este caso, pues, del Brisas del Titicaca, ¿no? Pero hay, sobre todo los informes técnicos, la concisión es importante. Yo recuerdo que dictaba un curso de informes técnicos en el TECSUP, ¿no? Y les decía a mis alumnos, ¿saben qué? Lo primero que tienen que hacer es colocar arriba la conclusión. Es un informe técnico, ¿no? La conclusión. Bueno, le han pedido un informe sobre qué cosa está sucediendo con el tratamiento de aguas, ¿no es cierto?, en la ¿cómo se llama esto? Un informe de cómo se está tratando qué está sucediendo con el agua en el proceso de lixiviación, o sea, cuando están separando el metal de la tierra, el oro, ¿no?, la plata, etcétera, el cobre. Entonces, lo primero que tienen que hacer es decir, bueno, el agua está contaminada en estos niveles y eso no tiene ninguna importancia para el proceso. O sea, todo está normal. Esto es lo primero que hay, ¿no? Después tú dices cuál es el problema que te pidieron, ¿no?, que informaras, ¿no?, que te pidieron que informaras, con qué método has hecho tu trabajo, ¿no?, y qué valores has utilizado para medir, por ejemplo, la contaminación, ¿no es cierto?, del agua, ¿no?, con qué instrumentos lo has hecho, ¿no es cierto?, y estos son los resultados que ha arrojado. Si el gerente de la empresa confía en ti, dice, pucha madre, si el problema en este proceso de lixiviación, si el problema no es el agua, ¿cuál es el problema? De frente te creyó, ¿no es cierto?, porque te tiene confianza y tú lo primero que le has puesto es que no hay problema con el agua. Los valores de contaminación están en los niveles normales. Entonces, ¿qué está pasando? Si tú quieres saber y no le tienes tanta confianza o quieres enterarte bien, te lees todo el informe que puede tener, pues, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 o 20 páginas, dependiendo de lo complejo, ¿no?, que sea. Porque a veces hay que hacer cuadros estadísticos, ¿no?, etcétera, ¿no?, decir qué métodos he empleado, todo ese tipo de cosas. Entonces,
Allí, por ejemplo, la concisión es clave. Tú tienes que decir lo necesario. Nada de que la adornas, no. Ahí lo necesario. No es como en el otro caso que tú estás escribiendo un paisaje, ¿no? Ahí sí tienes que enriquecer tu lenguaje con otro. Bueno, ¿ya son las 8, doctor? ¿O ya me pasé? Estoy en la hora. Bueno, hemos tenido una primera clase de redacción y yo quisiera poner en consideración de ustedes dos que han venido que un asunto que no lo había previsto. Yo tengo los jueves dificultades para venir, ¿no? A las 7 de la noche. Las próximas clases van a ser de 7 a 9, ¿no? Para mí va a ser complicado, no complicado, sino imposible venir, porque yo trabajo en otro sitio como hasta las 9, 10 de la noche, los jueves. ¿Ustedes tienen inconveniente en pasar a otro día las clases? ¿O están complicados? ¿Qué día? No sé el día que digan ustedes, porque lunes, martes, miércoles y viernes yo puedo. ¿Podrían ustedes esos días también? ¿Usted podría, no? Sí, podría. ¿Qué días no podría, por ejemplo, usted? Yo no puedo los jueves, ¿ah? Yo no puedo los sábados de domingo. No, eso, dejártelo, yo tampoco. Yo tampoco, los sábados y domingos no puedo. Sí, tengo cosas importantes que hacer esos días. Si ustedes dicen que lo pasamos para el martes, yo vengo el martes a las 7, ¿no? No hay problema. ¿Estaría bien el martes o no? O el lunes, por lo menos. Claro, no sé cuántas personas están matriculadas, ¿no? Además, ¿no? Pero digamos que yo, cuando hable con la administración, tengo que decirles que los que han venido hoy día no tienen inconvenientes en venir, ¿no? Tales días, ¿no? Y así solucionamos el tema, porque yo de verdad hoy día he pedido una consideración especial, ¿no? Para salir. Pero no, los jueves no puedo. No me había dado cuenta que eran los jueves. Había tomado las fechas, pero no había tomado los días, ¿no? No sabía que era jueves. Usted sí podría, digamos, lunes o martes. ¿Y usted podría lunes o martes o no? Sí, pero todo normal con el instituto también, creo que hay otras clases que se... Ya, pero ustedes están asistiendo a este curso y a otros cursos más de acá, del instituto, ¿o cómo es? No, yo a este curso no. Ya, ¿y usted? Igual. Entonces, mire, hagamos una cosa. De principio, las clases se dictan los jueves, ¿no es cierto? En la próxima clase va a venir el profesor, las dos clases que vienen, ¿no? Va a venir el profesor Daniel Salas, ¿no? Que va a tener el jueves 6 y el jueves 13, tiene clases. Yo retomaría recién el jueves 20, ¿no es cierto? Si en estos días lo vamos a arreglar para ver qué día se puede. Pero yo sé que ustedes podrían los martes, ¿no? ¿Estaría bien o no los martes? Porque para decirles a los demás, pueden los martes y si pueden, bestial, y si no ya vemos cómo solucionamos el tema, ¿no? Bacán. Quedemos así. Bueno, y es todo por hoy. Así que espero que se hayan divertido un rato y no se hayan aburrido.